Mariano Figueres, director de la DIS en Heredia, Jacó y San Ramón. Con nuevas agujas en cruces de tren y reductores de velocidad, inicia plan piloto en Heredia para evitar choques y accidentes. Trabajos en Puente de la Platina podrían tardar hasta 3 semanas más, anuncian nuevas medidas de mitigación. Liberia está de fiesta y celebra con tradiciones únicas. Le informamos en vivo. Conozca cuál es el nuevo país que prefieren los millonarios para vivir. Dos en punto, gracias por informarse con Noticias Repretel y tenemos información en desarrollo. Buenas tardes, Oscar Ulloa tiene el detalle de esta noticia de última hora. Vamos con él, Oscar, adelante. Buenas tardes. El director de Inteligencia y Seguridad, Mariano Figueres Olsen, sufrió esta madrugada, hora de Costa Rica, un infarto. El hecho se dio en Alemania, según confirmó la Presidencia de la República, mientras se encontraba en Alemania participando en una conferencia sobre herramientas de análisis financiero para enfrentar el crimen organizado. El director de la DIS, según Casa Presidencial, se encuentra estable. Sin embargo, las recomendaciones médicas es que permanezca al menos una semana hospitalizado. Mariano Figueres tiene 56 años y fue nombrado director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad por parte de este gobierno, el presidente Luis Guillermo Solís, un hombre cercano al mandatario además, y que también es el encargado del tema de la reconstrucción por el tema del huracán Otto. No solo es director de la DIS. Sufrió un infarto en Alemania, lo confirmó la Presidencia de la República poco después de las 11 de la mañana. Se encuentra en un centro médico en Múnich, Alemania, acompañado de su hermana Cristiana Figueres. Mariano Figueres es también hermano del precandidato liberacionista y expresidente de la República, José María Figueres Olsen, quien también, ya nos informaron, están enterados de todo este tema. Mientras se recupera Mariano Figueres, las labores de la DIS, de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, las asumirá el subdirector Jorge Torres, y el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, asumirá las labores en el tema de la reconstrucción por el tema del huracán Otto. Mariano Figueres Olsen, de 56 años, sufrió un infarto en Alemania mientras se encontraba participando en una conferencia relacionada con crimen organizado. Escuchemos las declaraciones, un audio que envió la Presidencia de la República del ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, sobre la condición médica del director de la DIS. El director de Inteligencia y Seguridad Nacional y comisionado presidencial para la reconstrucción posterior al huracán Otto, Mariano Figueres Olsen, sufrió esta madrugada, hora de Costa Rica, un infarto. Esto ocurrió mientras se encontraba en Alemania participando en una conferencia sobre herramientas de análisis financiero para enfrentar el crimen organizado internacional. El director de la DIS se encuentra estable, sin embargo, de acuerdo con las recomendaciones médicas, va a permanecer al menos una semana hospitalizado. Don Mariano se mantiene en un centro médico en Múnich, Alemania, acompañado por su hermana Cristiana Figueres. Mientras se recupera, sus labores en la DIS las va a asumir el subdirector Jorge Torres, y el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, asumirá personalmente las labores en el tema de la reconstrucción. También es necesario decir que don Mariano se comunicó esta mañana con nosotros para informarnos de su situación y también advertir que estaba en una condición estable, y también pues para dar instrucciones acerca de temas pendientes en su oficina. El director de la DIS y hombre cercano al presidente Luis Guillermo Solís, Mariano Figueres, sufrió un infarto en Alemania y estará hospitalizado una semana. Es la información que se ha generado esta mañana desde la sala de redacción. Un informe de Oscar Ulloa, Noticias Repretel. Bien, Oscar, gracias por esa información de última hora. En esta edición de Noticias Repretel tenemos también
noticias desde diferentes puntos de nuestro país que vamos a ir ampliando a lo largo de esta hora. Una de ellas está en Orotina, de la detención de 2 sujetos ligados al robo de vehículos. Roy Solano con el detalle. Buenas tardes, Roy. Tal y como ustedes lo dicen, un importante operativo que realizó el OIJ de Heredia en el sector de Orotina. 3 eran los lugares que allanaron esta mañana en busca de sospechosos de pertenecer a un grupo dedicado exclusivamente al robo de vehículos con la modalidad del descuido. Lograron detener a 2. Estos sospechosos estarían vinculados con al menos 5 a 6 denuncias, todas en Heredia por robo de vehículos. Veamos. Casi 5 meses de investigación dieron un resultado más que positivo para el OIJ de Heredia la mañana de este jueves. La Policía Judicial allanó 3 casas en Orotina y logró detener a 2 hombres sospechosos de robo de vehículos. Estas personas aprovechaban el descuido de sus víctimas para robarle los carros en plena vía pública. Utilizaban ganzúas y otro tipo de herramientas para abrir los carros. Hemos encontrado acá en la vivienda que se encuentra a mis espaldas unas partes de vehículos, 2 motores y otras partes, pero estamos continuando con el allanamiento para ver qué más logramos ubicar. Aparte de eso también llaves maestras, ganzúas, un arma de fuego tipo pistola, calibre .22 y estamos a la espera de finalizar por acá el allanamiento. Los 2 detenidos cuentan con antecedentes penales. El OIJ cree que este grupo también golpeó la zona de Garavito, San Ramón y Palmares de la Juela. Solo faltaría por detener a un sospechoso más. ¿Y quién sería el presunto líder? Alan que está en San José en la dirección de tránsito. Hable. Bien, en estos momentos el OIJ espera tener bastante evidencia para ligar a estas personas con esta cantidad de robo de vehículos, sobre todo de denuncias que hay en el OIJ de Heredia. Pero mucha más información tenemos en un sector de San José con nuestro compañero Alan Arroyo. Alan, buenas tardes. Buenas tardes, Roy, y también a todos los televidentes de Noticias Repretel. A las 12:30 va a comenzar una conferencia de prensa que ha convocado el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para actualizar 2 cosas. Cómo avanzan los trabajos en el puente sobre el río Virilla, en el sentido entre Alajuela y San José, y también cómo analizan las medidas de mitigación a las presas. Podrían haber algunas variantes, tanto por parte de la Policía de Tránsito como también de otras entidades, entre ellas el INCOFER, que brinda el servicio de tren. Recordemos que el gobierno ha informado que el paso entre Alajuela y San José estará abierto a 3 carriles, posiblemente a mediados de marzo. Sin embargo, esperamos la actualización en esta conferencia de prensa para tener mucho más claro cómo avanzan esas obras. En cuanto a cambios en el operativo que se tiene por parte de la Policía de Tránsito, no se descartan. Conversamos esta mañana con don Felipe Venegas de la Policía de Tránsito y él nos manifestaba que inclusive se ha tratado de reforzar la presencia policial tanto en la autopista General Cañas como también en rutas alternas. Hemos hecho algunos ajustes, hemos hecho un esfuerzo importantísimo con algunos oficiales que están trabajando inclusive horas de más de sus horarios y pues todo en pro de favorecer la circulación, y en los próximos días pues iremos haciendo también otros ajustes que van a favorecer, estamos seguros de que van a favorecer la circulación y tendremos algunas mejoras viales en el sector. En esta edición les tendremos todos los detalles de esta conferencia de prensa, sobre todo el operativo que se tiene en el puente sobre el río Virilla, el llamado Alfredo González Flores. Ese es el reporte desde la Policía de Tránsito. Alan Arroyo para Noticias Repretel. Gabriela Jiménez nos tiene información también desde el Estadio Nacional, una noticia muy interesante relacionada con Keylor Navas. Muy buenas tardes, Gabriela. Hola, vamos a otras informaciones nacionales porque Mariano Figueres sufrió hoy un infarto en Alemania y Oscar Ulloa tiene la noticia de última hora desde la sala de redacción. Así es, buenas tardes. En horas de la madrugada, hora de Costa Rica, Mariano Figueres Olsen, director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, sufrió un infarto en la ciudad de Múnich, en Alemania, donde participa en una conferencia sobre crimen organizado. Así lo confirmó la Presidencia de la República. Mariano Figueres tiene 56 años y se encuentra estable, ha dicho Casa Presidencial. Sin embargo, por recomendación médica, permanecerá al menos una semana
hospitalizado. Figueres Olsen es el director de la DIS y además encargado del tema de la reconstrucción tras el paso del huracán Otto, labor esta última que asumirá el presidente Luis Guillermo Solís. Así lo anunciaron en un comunicado poco después de las 11 de la mañana, Casa Presidencial. Mariano Figueres se encuentra acompañado en este centro médico por su hermana Cristiana Figueres, ha dicho la presidencia, y como les decía, se encontraba en Alemania en una conferencia sobre herramientas de análisis financiero para enfrentar el crimen organizado, parte de sus labores en la Dirección de Inteligencia y Seguridad que asumió en mayo del 2014 con la llegada al gobierno de Luis Guillermo Solís. Mariano Figueres es un hombre cercano al presidente y, como les decía, sufrió un infarto en horas de la madrugada, hora de Costa Rica, y se encuentra hospitalizado y así estará por una semana. Es la información que se ha generado esta mañana, información que ha generado la Casa Presidencial y que estaremos, por supuesto, ampliando y dándole seguimiento sobre la condición médica del director de la DIS y hombre cercano al presidente Luis Guillermo Solís. Desde Sala de Redacción, un informe de Óscar Ulloa, Noticias Repretel. Bien, Óscar, gracias. Y la denuncia por violación sexual de una vecina de San Ramón provocó la detención de un sujeto. Tras el allanamiento de su casa se ubicó droga y un arma de fuego sin papeles. El sujeto ya contaba con antecedentes policiales, por lo que aún está pendiente en este caso. Se logró la incautación de aproximadamente 60 piedras de crack y 2 armas de fuego. La víctima de la violación es una mujer de 28 años de edad y como consecuencia del allanamiento y la detención del sujeto, lo que corresponde y de seguido se efectuará es trasladar el sujeto a los tribunales de justicia, se le van a atribuir el delito de violación. La delegación del OIJ de Heredia logró la detención de 2 hombres ligados al robo de vehículos. Hasta la fecha se presentaron contra ellos 5 denuncias. La investigación arroja que se aprovechaban de los descuidos en vía pública y las partes frontales de las viviendas para cometer sus delitos. La evidencia que tenemos incautada pues nos va a permitir establecer cuál es el destino de los automotores que fueron sustraídos por el grupo. Y el método del descuido operó en los 5 casos, 3 de ellos en vivienda y 2 en vía pública. En San Joaquín de Nicoya se detuvo una persona quien al parecer gozaba de beneficio carcelario. A esta persona detenida se le sorprendió con drogas y dinero en efectivo. El detenido no puso resistencia y según el Poder Judicial tiene múltiples pasadas por supuesto robo. Esta mañana en Orotina lograron desarticular una banda de robacarros. Tenemos información en vivo. Actuaban en Heredia y en otros lugares alejados. Roy Solano con el detalle desde Orotina. Buenas tardes, Roy. Bien, el OIJ de Heredia ha realizado un importante allanamiento en 3 puntos en Orotina. La intención, detener a un grupo de personas vinculadas con el robo de vehículos con la modalidad del descuido. Algunos de estos casos vienen desde octubre del año anterior, pero lo más importante es que el OIJ le siguió los pasos a esta banda y hoy logró la detención de 2 de los 3 sospechosos. La siguiente información resume el operativo que realizó el OIJ de Heredia esta mañana. A través de 3 operativos simultáneos fue que agentes judiciales de Heredia localizaron a los 2 hombres en distintos barrios de Orotina donde vivían. Aunque el robo de los carros se daba en la provincia de Las Flores. De acuerdo al Poder Judicial, los sujetos aprovechaban el descuido de los dueños de los carros para sustraerlos en plena calle. De hecho, existen al menos 5 denuncias que los involucran desde octubre pasado. Realizaban robo de vehículos en el sector de Heredia mediante el descuido. No solamente, tenemos entendido de que no solamente en Heredia, sino en el sector de Jacobo y otros sectores aquí cercanos, realizaban el robo de vehículos mediante el descuido. El Poder Judicial confirmó además que ambos detenidos cuentan también con antecedentes por otros delitos, como robos y drogas. Ahora quedan a la orden del Ministerio Público a la espera de medidas.
Bien, en estos momentos el OIJ de Heredia mantiene a los 2 detenidos en las celdas judiciales a la espera de que por la tarde se realice una audiencia y se conozca si hay prisión preventiva o no. Compañeros de Dorotina, Roy Solano, Noticias RPT. Gracias, Roy, muy buenas tardes. Con agujas y demarcación inicia un plan piloto en la Cuesta de Pirro para evitar choques con el tren. Y justamente este proyecto comenzó hoy jueves. Los 2 primeros meses de este año registran al menos 26 choques contra el tren y este punto en Heredia es uno donde existe más riesgo. Es por eso que desde este jueves la municipalidad inicia con el plan piloto de instalar agujas que eviten el paso de los carros y así también evitar accidentes. Esto pese a que ya existen reductores de velocidad, pero que al parecer no son suficientes. Es excelente porque la gente tiene que tener bien demarcada los dispositivos de tránsito para que puedan detener y no tener excusa a la hora de cualquier accidente. Muy buenos porque reducen la velocidad para llegar al punto de la línea. Ya no hay excusa para ningún conductor. En estos que hay sí, pero hay unos que no tienen todavía. Me parece excelente. Sí, van a evitar accidentes y creo que es bueno. Faltan otros cruces con una señalización similar. Perfecto, claro que sí. Falta mucho ahí todavía. Para el municipio esta es una idea que se puede extender a otros puntos y también comunidades. Acá a los 200 metros es otro, después por el Mercado Florense es otro, también por el Hospital Viejo hay otro, también por la Escuela San Francisco que es muy urge. Después, en La Palma, en el cruce hacia San Joaquín hay que poner 2 más. A nivel de Heredia sería esa la cantidad más o menos que es importante ubicar. Por otra parte, el MOP tiene previsto instalar más agujas y sistemas preventivos en 87 cruces de tren para evitar más choques. Un bebé en Punta Arenas nació con problemas de tamaño en su cerebro después de que su mamá se enfermó con el virus del Zika durante las primeras semanas de su embarazo. El Ministerio de Salud está estudiando este caso. Ocurrió lo que temían los médicos. Un bebé en Punta Arenas nació con microcefalia, según confirmó el Ministerio de Salud. Este es un defecto que causa que los menores nazcan con la circunferencia de la cabeza mucho más pequeña de lo normal. Su madre se enfermó de Zika mientras que estaba embarazada. Eso hace sospechar al Ministerio de Salud de que se trata de microcefalia por Zika. El virus la afectó en la semana 9, justo cuando hay más riesgo para el bebé, ya que su cerebro está en proceso de formación. El niño pues nace con una microcefalia, se le tomaron las muestras para ver si el niño pues justamente también salía positivo por Zika en las muestras que corresponden según el protocolo y las muestras salen negativas. Agregó que el menor se encuentra bajo control médico para atender las consecuencias de la microcefalia en el niño. Este sería el primer caso autóctono de la enfermedad por sospechas del virus del Zika. El año pasado hubo otro, pero era importado. La madre nicaragüense se contagió del virus en su país y su bebé nació con problemas cerebrales. Solo este año el virus del Zika sorprendió a 76 personas, de las cuales 12 son embarazadas. Pese al que el Ministerio de Salud insiste en eliminar criaderos, aún falta compromiso de las personas, según datos de los primeros meses del 2017. Este año el personal del Ministerio de Salud eliminó 140.000 potenciales criaderos del zancudo. 3.800 ya tenían larvas de la Aedes aegypti. Falta reacción de la gente. Yo, como le digo, pienso que la gente cuando escucha elimine criaderos ya es como un ruido de fondo, ¿verdad? Que lo tienen. Y como ningún familiar de ellos ha tenido una complicación por Zika o una muerte por dengue, entonces dicen, una picadura de mosquitos, pasa la gripe y ya se acabó. Insisten que la responsabilidad es de todos. Con música, teatro y también mucha diversión buscan mantener a los estudiantes en los centros educativos. Este es el detalle de este nuevo proyecto. Florcita vino desde Siquirres para mostrar a todos su baile. Es hermoso porque ya hay personas han
hay personas que se quieren salir de los estudios, entonces con esto se motivan a venir y a pasarla bien, a disfrutar, y eso es lo más divertido. Al igual que ella, miles de estudiantes de colegios de todo el país participan del programa Animarte del MEP para evitar que los colegiales dejen de estudiar por sentirse excluidos. Personas de la sociedad que son clave en la lucha contra la exclusión escolar, los artistas, los hombres y mujeres de ciencia, los y las deportistas. ¿Cómo hacemos para que se sumen al MEP en la lucha contra la exclusión escolar? El circo vivo forma parte de los atractivos que visitan los colegios para motivarlos a participar de las actividades. El colegio de Guapiles, Siquirres, Alajuela y otros del país serán visitados durante este curso lectivo para animar a los estudiantes con mucha música y diversión. Y una nueva sala en el Museo Nacional expone más de 600 objetos que muestran la historia de nuestro país desde hace muchos siglos. El principal objetivo es que el visitante se sienta parte de la historia. El Museo Nacional inauguró la sala este jueves. La exhibición tiene 650 objetos que cuentan la historia del país hasta la era actual. Tenemos temas de historia económica, política, social, cultural y también ambiental, que es un tema nuevo con respecto a anteriores salas. Busca también que el público pueda ver la mayor cantidad de objetos que tenemos en colección. La exhibición tiene áreas interactivas para el visitante. Acá, por ejemplo, en el periodo liberal, que lo que pasa es que se expande la ciudad y ciertos oficios claves, como son los zapateros, y en ese sentido tenemos una colección muy grande de bienes, por ejemplo, de zapatería, de carpintería, pero atrás ponemos un fondo en el sentido que también esos artesanos son los que lideran luchas claves, algunas tan básicas como la jornada de 8 horas. Después, hay un tema que estamos trabajando también, que es en el periodo liberal, la ciudad y el crecimiento arquitectónico, y lo que son la creación de parques. Igual hicimos una recreación del parque central para que las personas puedan sentarse y tomar una fotografía de cómo era ese centro San José en 1922. La nueva sala sobre la historia de Costa Rica tuvo un costo de 400 millones de colones. Casi 1.900 conductores fueron multados el año pasado por usar el celular mientras manejaban. Ahora el COSEBI y la empresa privada inician con una nueva campaña para disminuir esta práctica que es común y también muy peligrosa. Este será uno de los mensajes en televisión, radio y hasta en el cine. Diferentes empresas privadas y el COSEBI lanzan este jueves una campaña para frenar esta práctica, el uso del celular y envío de mensajes mientras se maneja, una actividad común y peligrosa. No solo es el uso del teléfono mientras testea, sino mientras habla también. Hay 3 tipos de distracción: las cognitivas, las auditivas y las visuales. El año pasado casi 1.900 conductores fueron multados y esta práctica es aún más común de lo que se cree. El 90% de los accidentes ocurren a nivel mundial por culpa del conductor y el 19% son causados por distracciones, entre ellas los teléfonos. Realmente palpable en los jóvenes, que son los que se encuentran asociados en gran porcentaje a la accidentalidad. La propuesta que aquí se nos trata de plantear en algunos de los escenarios, en el radio tendrán otros puntos de convergencia, y es el tema del uso del teléfono celular, no solo hablar, sino el digitar mensajes de texto durante la conducción. La labor de la policía de tránsito es limitada. Prestar atención al celular puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Las autoridades realizarán al menos 5 operativos en las próximas semanas en diferentes vías para llamar la atención de los conductores ante esta práctica. Noticias Repretel le dio a conocer el caso de una menor de ahora 13 años que quedó embarazada por su padre y lo denunció, y ahora el caso está en los tribunales. Es por eso que ahora también surge un debate sobre si debe o no interrumpirse este embarazo, pues ella no quiere al bebé,
pero también existe todo un dilema alrededor de este caso. Vamos ahora a ampliar sobre este tema con nuestro compañero Gustavo Díaz y dos invitados especiales que van a profundizar sobre este debate que ha surgido tras conocerse esta denuncia en Noticias Repretel. Hola Karina y amigos televidentes. Sin duda alguna el martes anterior surgió una polémica bastante significativa en nuestro país. Dimos a conocer el caso de una menor de 13 años que fue violada por su padre y la dejó embarazada. Hoy incluso ese hombre está en una audiencia y en donde a él se le está pidiendo por parte de la Fiscalía cárcel como medida cautelar después de haber cometido estos hechos. Yo me encuentro con Larisa Arroyo, presidenta de la Asociación Ciudadana Acceder, que vela por los derechos sexuales y reproductivos de las menores, y también con el ex juez penal, Bernal Luis Salazar, experto en todos los temas legales y penales que vamos a debatir en este momento justo sobre este tema. Pero yo quiero dejarlos a ustedes con algunas declaraciones, tanto de la madre, de la abuela y de la hermana de esta niña que nosotros conocimos en un sector de Turrialba y que manifiesta sin duda el malestar emocional que está sufriendo esta pequeña. Escuchemos. Y ella lo llamó y le dijo: papi, estoy embarazada, dígame qué voy a hacer. Y ella me dijo que, él le dijo que mirara a ver qué hacía, que no dijera que era de él, porque si decían que era de él, que él lo podían meter preso y que a mí también. Todavía acepta lo que él hizo y todavía induce a la chiquita que mienta, todavía a decir cosas que no son, sabiendo que fue él el que le hizo daño a mi hija. Eso es lo que me pone más indignada a mí. Bien, vamos a iniciar de inmediato con este tema. Larisa y don Bernal Luis, ustedes están muy bien empapados con respecto a lo que es el artículo 121 del Código Penal. Larisa, usted es la que ha estado promoviendo como presidenta de esta asociación el hecho de que se valore la interrupción del embarazo de esta menor. Buenas tardes. Sí, bueno, lo primero, y verdad, más allá del 121, yo creo que es precisamente la necesidad de delegarle esa decisión tanto a la madre y particularmente a la niña, ¿verdad? Pero siempre con un énfasis en que el 121 del Código Penal lo que hace es permitir que las mujeres puedan tomar una decisión de si llevar a cabo el embarazo o no, en casos de excepción. ¿Cuáles son esos? Bueno, cuando se pueda o se tenga que evitar un peligro para la vida y para la salud. Y aquí yo quiero hacer énfasis precisamente en evitar un peligro, es decir, no es que la mujer tiene que estarse muriendo, ¿verdad?, para poder acceder al aborto, y que tiene que ver con lo de peligro, y lo otro que no es solo vida, sino también es salud. Y esa es la parte que incluso el personal de salud en Costa Rica pues parece olvidar, o que nunca ha recibido educación en materia jurídica, ¿verdad?, a nivel de carrera universitaria. Don Bernal Luis, el artículo establece la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando hay un riesgo con respecto a la salud de la madre. ¿Eso es algo que se puede prever o tiene que ser algo que según la ley ya está por lo menos dictaminado por un médico? Primero que todo, muchísimas gracias, Gustavo, por invitarme el día de hoy y buenas tardes a todos los televidentes. El artículo 121 del Código Penal establece es bastante claro, y para efectos de que todo el mundo tenga conocimiento, se podrá, y dice la norma, que no es punible, es decir, que no puede ser sancionado penalmente cuando ocurre un aborto, pero establece un principio básico que es, en fin, la finalidad es evitar un daño en la salud de la persona que está embarazada, independientemente de la edad que tenga 10 años, tenga 50 años, lo que se pretende en este caso es que en el caso que ella tenga algún peligro en su salud, pueda llevarse a cabo un aborto, pero no es así en forma general, hay que analizarlo casuísticamente, caso por caso. En el caso específico de una niña que queda embarazada a los 12 años, recién cumplió 13 años, a nivel legal, algunas personas apuntan a que su cuerpo no tiene un desarrollo óptimo para un embarazo. Entonces, algunos, como en este caso la Asociación Acceder,
apuntan a que esto podría de alguna manera permitírsele la interrupción del embarazo. Yo respeto el criterio de cada uno y cada uno, acorde con lo que son los principios religiosos o culturales, tendrá su opinión. Desde el punto de vista jurídico, la Sala Constitucional desde el año 2004 ya había establecido que cuando hay contradicción, cuando hay un choque de dos principios fundamentales, que es la salud con la vida, debe respetarse principalmente la vida. La salud forma parte del principio general de la salud, la salud forma parte del principio de la vida como tal, pero la Sala en el voto, y hago referencia a uno de ellos, desde el voto 2004-2792. Desde ese momento la Sala vino a indicar que cuando hay un choque de estos dos debe privar el principio vida acá. Y entiendo y el malestar que hay a nivel comunal de que esto, el comportamiento que haya llevado a cabo ese sospechoso, y que para eso están los tribunales, para ver si efectivamente es o no autorresponsable y qué tipo de sanción habrá que imponerle a él, no tiene nada que ver con respecto a lo que es el tipo de la imputabilidad o la no sanción penal del comportamiento del aborto. Doña Larisa, ustedes llevan con este movimiento ya hace mucho tiempo. La ONU ha hecho sugerencias al país para establecer un protocolo. El Ministerio de Salud ha intentado hacer algunos arranques. Con respecto a este caso específico de la niña, ¿qué logros o qué alcances se han tenido hasta el día de hoy? Bueno, varias cosas. Primero que todo, me voy a permitir contradecir, ¿verdad?, aquí a mi colega particularmente, porque desde la teoría de los derechos humanos no podemos entender que un derecho priva sobre otro, sino que se tienen que ver de manera integral. Es decir, no podemos salvaguardar la vida de una niña o de una mujer sin rescatar su salud. Y en ese sentido, es cierto lo del voto del 2004, no obstante, se nos está olvidando un punto muy importante y que tiene que ver con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, precisamente en un fallo en contra de Costa Rica, Artavia Murillo y otros, ¿verdad?, en donde precisamente condenan al país, y lo que establecen son varios puntos interesantes. Primero, el reconocimiento a los derechos y a la autonomía reproductiva, es decir, que las mujeres podemos tomar decisiones sobre nuestra capacidad reproductiva. El segundo, que tiene que ver con la garantía de acceso a servicios de salud reproductiva, y eso incluye, por supuesto, la figura de aborto impune. El tercero, la definición del concepto del derecho a la vida, y aquí es bien interesante porque a lo que hace referencia mi colega es entender la vida como si fuera un derecho absoluto, y precisamente esta sentencia lo que dice es que tiene que haber un reconocimiento gradual. Entonces, en relación a lo que usted me planteaba, Gustavo, pues entender o recordar más bien que desde el 2011 el Comité de Derechos del Niño, ¿verdad?, en conjunto con el Comité CEDAW, en el 2011, y lo repito, 2011 porque estamos en el 2017, ya lo estableció como una recomendación al país de que tenía que permitir la misma figura de aborto impune para los casos de violencia sexual, ¿verdad? Y por supuesto, cuando tenemos además un caso de violencia sexual que implica una menor de edad bajo incesto, pues tenemos mayores protecciones jurídicas especiales por ser niña, por ser mujer y por supuesto pues por verse sometida a este tipo de situación. Don Benalís, ¿qué dice la jurisprudencia con respecto a este caso? Vamos a ver, la Sala y los tribunales en materia penal hay que analizar caso por caso, y es lo más importante. En muchas ocasiones han ocurrido en Costa Rica abortos que son considerados de carácter impune. Aún así, es necesario investigar y determinar cuál fue la necesidad médica, y es lo que tiene que tomar en cuenta toda la ciudadanía. No es que en todos los casos, o haya que generalizar que cuando hay una persona menor de edad que ha quedado embarazada se va a tener que permitir el aborto porque se considera que no quiero estar embarazado. Los tribunales establecen precisamente que esa necesidad o esa afectación en la salud o el peligro en la salud tiene que ser grave, tiene que ser eminente y que no pueda ser subsanado de otra forma. Es decir, será un aborto impune siempre y cuando la vida de la persona no pueda ser subsanada de otra forma. Entonces, los tribunales han venido a condenar a más de una persona que ha hecho lo que es abortos y se ha considerado que son, vamos a ver, que lo hizo en una forma sin necesidad
solamente porque le daba la gana, le dio en principio, o lo clásico, un poquito de medicamentos, masaje, los puso a hacer algún tipo de ejercicio para provocar ese aborto. Y en esos casos, esas personas han sido condenadas. La necesidad de la excepción, precisamente hay que analizarlo, si efectivamente hoy por hoy la niña, que entiendo el sufrimiento, entiendo lo que es el malestar a nivel comunal, pero habría que determinar si efectivamente el desarrollo, la gestación de su embarazo le va a poner un peligro o le va a generar un peligro real en su vida. Y no solamente es que no quiero porque es menor. Doña Larisa, entonces, la posición de ustedes es que si la niña no quiere el bebé y tiene el apoyo de la madre, se debería de iniciar con un proceso ya psicológico que vaya con el fin de que se interrumpa el embarazo por encima de un dictamen médico. ¿O tiene que ir de la mano? Por supuesto que tiene que ir de la mano. Nuestra posición es que el Estado tiene como obligación, ¿verdad?, en materia de responsabilidad internacional, brindar estos servicios en materia de salud reproductiva. Y eso significa necesariamente también una atención integral, ¿verdad? Ahora que mi colega hablaba de que era una excepción, pues yo les preguntaría ahí en casa si a ustedes no les parece que es una excepción y una situación grave. En este caso, yo sí quisiera dejar como muy en claro que la falta de información, la falta de educación que tenemos en Costa Rica ha hecho que las mujeres creamos que solo cuando nos vamos a morir tenemos acceso al aborto, y eso no es cierto. Ahora, que el Estado no le esté brindando, que además no solo es garantía de poder acceder, porque no estamos hablando de servicios privados, sino de la caja del Seguro Social que lo tiene que hacer, es otra cosa. Entonces, si las mujeres no conocemos nuestros derechos, ¿cómo los vamos a reclamar? Y si no conocemos los mecanismos, pues muchísimo menos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, cada quien tomará su decisión, pero es importante que para las personas que nos están oyendo, sepan que pueden demandarle al Estado, ¿verdad?, esta figura de aborto impune, y efectivamente dice varios principios que hay que saber que tiene que ser por un médico, ¿verdad?, un médico, una enfermera obstétrica, que no haya podido ser evitado por otros medios, y por supuesto que sea para evitar un peligro para la vida o la salud. Y la salud, nada más para terminar con esto, entendida bajo los términos de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, que habla de salud integral, es decir, física y mental. No podemos pensar solo salud física, sino también ese daño, por ejemplo, en el caso de las víctimas de violencia sexual. A mí me preocupa, perdón Gustavo, a mí me preocupa muchísimo la posición tan radical que está teniendo en este momento la asociación. No se puede generalizar, y es el tema importante acá. O sea, no todos los casos ameritan, ni en todos los casos se pueden. La pretensión sería casi reformar el artículo 31 del Código Civil, reformar eventualmente el artículo 121, modificar el artículo 21 de la Constitución Política, que es la esencia principal de lo que es acá. Recordemos que la Sala Constitucional, las resoluciones son de aplicación erga omnes, es decir, son aplicación obligatoria para todos los ciudadanos que estén en el país en ese momento. Por consiguiente, hoy en día tenemos que respetar que no se esté de acuerdo con el contenido de las normas, que no se esté de acuerdo con lo que la Sala Constitucional ha dicho, es otra cosa, pero de conformidad como está la legislación actual hoy por hoy, para poder hacer un aborto y que no sea punible, tendría que existir ese riesgo eminente y absoluto, demostrado clínicamente, es decir, con prueba irrefutable, que la única manera de solventar la vida de esa persona es truncando otra vida. Y es precisamente lo que establece la excepción del artículo 121. Entonces, el argumento de doña Larisa, la ley no lo aprueba de ninguna manera, aunque la defensa de ella va basados en lo que dice la ONU, en el protocolo que eventualmente iba a ser el Ministerio de Salud, no es permitido. Culturalmente, socialmente, moralmente, emocionalmente puede ser un principio muy bonito, muy loable, pero como está redactado hoy en día, la normativa vigente y de aplicación para todos no es posible. O sea, habría que procurar y comenzar a pretender, si un médico, y aquí es donde tengo que hacer la excepción, porque toda regla tiene esa excepción, si un médico determina que efectivamente la niña requiere hacer el aborto porque eso le va a poner en riesgo su vida, o su salud, como dice la norma, será un juez el que tenga que valorar, y autorizar, no es que es una decisión unilateral. La misma sala lo ha venido a indicar y le dio la discrecionalidad precisamente al juzgador
para que sea el que tome la decisión si es o no acorde con los elementos de prueba que se determine. Y vamos a ver, no es que tenga que pedir permiso a un juez para que el juez venga a dar la resolución, sino que efectivamente si se hace y se lleva a cabo un aborto y el juez determina que era innecesario, la persona que lo hizo y quien instigó a que lo hiciera podrían ser sancionados penalmente. Doña Larisa, entonces, mi punto de vista es, ante la posición de ustedes, el argumento de ustedes, ¿cuántos casos, desde que tiene la asociación de estar vigente, cuántos casos de este tipo de abortos se han conocido que no son perseguidos penalmente, en el caso de ustedes? Porque nos dice don Bernal que todo hecho se va a perseguir penalmente. No, efectivamente, primero que todo, eso no es cierto, ¿verdad? No es cierto y lo podemos ver con las estadísticas del Poder Judicial. ¿Cuántas personas han sido procesadas, ¿verdad? Por los delitos del 118 y el 119 del Código Penal. Pero incluso le voy a decir algo que es bien interesante, porque cuando usted lo que propone es poner una barrera para el acceso a las mujeres, lo que nos está diciendo es, usted se tiene que esperar, tiene que probar que su salud está en riesgo, a pesar, porque en algo coincidimos, tiene que haber una valoración médica, ¿verdad? Y tiene que irse caso por caso, porque no todos los casos serán iguales, tal vez en unos más bien haya que hacerlo de otra forma, tal vez esa persona no quiere interrumpirlo y eso también hay que considerarlo. El planteamiento que se está haciendo es que la norma es muy clara y esta interpretación que usted nos está brindando no lo hace a la luz de los estándares jurídicos internacionales de derechos humanos, incluyendo Convención de Derechos del Niño, Convención CEDAW, Belém do Pará, ¿verdad? Porque, y me llama mucho la atención, usted utiliza un lenguaje neutral, como las personas que estamos embarazadas. No, las que nos embarazamos somos las mujeres. Y las mujeres en Costa Rica tenemos una protección jurídica especial que garantiza el derecho a vivir libre de violencia y mantener un aborto no deseado cuando nuestra vida o nuestra salud está en riesgo, sea salud física o mental, es tortura, son malos tratos, son inhumanos, degradantes y eso ha sido condenado por los comités de derechos humanos. Doña Larisa y don Bernal, la posición suya, doña Larisa, ha sido contrapuesta en este caso por la posición de la Iglesia, que si bien es cierto, ha manifestado siempre todo el rechazo con respecto a eso. Hay una crisis emocional, hay una crisis psicológica, pero ante la posición de eso, de un gran número de costarricenses, ¿qué respuesta le da usted como promotora a este tipo de decisiones? Bueno, la Iglesia tendrá sus discusiones y la feligresía, ¿verdad? Cada quien que sea creyente, pues tendrá esas discusiones en ese foro. Yo creo que lo que nos concierne en este momento es precisamente esta discusión jurídica que estamos teniendo aquí con mi colega, ¿verdad? De frente a la responsabilidad estatal. Es decir, recordar que religión o iglesia y Estado son dos cosas totalmente diferentes, a pesar de que Costa Rica, pues todavía es un Estado confesional y algunas veces confundimos derecho y religión, pero somos un Estado de Derecho, somos una democracia, tenemos un cuerpo normativo que nos protege. Que dicha que lo decís exactamente así, Larisa, porque siento que hay una confusión de principios bastante interesante en la posición de la asociación. Están confundiendo lo que es el término de lo que es la violencia de género, estás tratando de introducir un tema de lo que son los derechos generales de las mujeres, que por supuesto son las únicas que se embarazan, aunque ahí hay tesis de tesis desde el punto de vista médico, y lo que es la penalidad del comportamiento, que es lo que estamos viendo. El artículo 121 del Código Penal es una norma, tiene una serie de ingredientes y si los ingredientes no se dan, estamos fuera de esa norma. Y aquí el requisito que establece el 121, que es precisamente eso no punible, eso no sancionable, se debe o no castigar a la persona que lleva a cabo un aborto. Y la norma dice, no será sancionable en estos casos. Y para esos casos no es su criterio, no es el de Gustavo, no es el mío. Será un médico el que puede decir si es o no un riesgo en la salud de la persona. Y ese es el tema aquí importante. Estamos de por acuerdo. Más que usted quiera o por más que yo quiera o que no quiera, acuerdo. será el médico el que pueda definirlo. Estamos de acuerdo. Voy a invitarlos a observar algunos comentarios, una encuesta propiamente que se realizó con respecto a esto. ¿Y qué dice la encuesta? Bueno, vamos a ver, este comentario de Oscar Bins dice que claro que sí pone en peligro la vida de ambos.
esto refiriéndose al aborto. También Tere Torres nos dice no al aborto, otro de los comentarios de nuestros televidentes. Penélope Chinchilla, sí, por favor, lo más rápido posible. Sophie Cam, eso sería agresión a un inocente, no al aborto. La posición de esta televidente. Mevi Jimú, totalmente de acuerdo, mucha impotencia. Viviana Alvarado, por su parte, dice no, un aborto es igual de traumático que el acto en sí. Noria Jiménez, sí, por el bien de ella, pienso que sería un tormento traer a un niño que no pidió. Otro comentario más de Dayana Morales, sí, ¿quién quiere traer a un niño al mundo producto de una violación? Deja su comentario por acá. Y bien, la encuesta que esta mañana estuvimos realizando considera que en el caso de la niña abusada por su padre se puede aplicar el aborto terapéutico. 148 personas dijeron que sí, 73 personas que no, mientras José Pablo Díaz nos comentó sí, en un caso así es justificado, es doloroso, pero sería aceptable. Interesantes estos números. Vemos otro comentario más, no cubrir un crimen con otro crimen, hacer de una víctima dos. Y vamos a ver el último ya por acá de Marianela Vargas, sí, eso es un trauma para una niña como ella. Vamos a ver, yo tengo un último dato o comentario. Si bien es cierto, se está por parte de usted, doña Larisa, a favor de esto, pero ¿cómo se considera, por ejemplo, el trauma psicológico? Si bien es cierto, ella va a cargar con un embarazo, se le va a restar toda la etapa de niña, de adolescente, pero según su criterio, cuando esto ocurra, en caso de que se le dé irrupción al embarazo, ¿qué pasa con la madurez de la niña una vez que ella crezca y quizás ese mismo trauma psicológico sea ahora el contrario, el haber perdido un bebé? Bueno, el estigma que definitivamente cargamos las mujeres, quienes hemos sido víctimas de violencia sexual, es terrible, ¿verdad? Y en el caso, este es un caso que nos deja claro que tenemos que enfocarnos en la prevención contra la violencia hacia las mujeres, incluyendo la violencia sexual. Y aquí yo quiero ser enfática, no es solo un tema de legalidad, no es solo un tema de normas, tiene que ver también con un cambio cultural, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de acoso callejero, cuando hablamos de femicidio, hablamos precisamente de una estructura social e incluso política y jurídica que de alguna manera ha normalizado, ¿verdad?, este tipo de violencia, de manera tal que con mucha independencia del tema sobre el acceso al aborto impune, la pregunta es ¿qué estamos haciendo para que no haya más víctimas de este tipo de violencia sexual? Esta discusión no debería venir al caso. Por ejemplo, tenemos un protocolo para la atención de víctimas de violación sexual que asegura incluso la anticoncepción de emergencia. No deberíamos discutir esto, deberíamos enfocarnos precisamente en la prevención. Doña Larisa, don Bernal Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. De 300 a 500 casos al año con respecto a embarazos de menores de 10 a 13 años, que sin duda es un tema que vamos a seguir, por lo menos nosotros, dándole seguimiento y publicación. Vamos a ir ahora a un corte comercial, regresamos con más información en poco tiempo. 1:14 p.m. El trabajo de un perro entrenado en la búsqueda de drogas puede ayudar muchísimo a las autoridades. Para que se den tan solo una idea, en 20 minutos puede encontrar la droga en algo que podría tardar hasta 4 horas. Josh es un pastor belga entrenado para esto. Buscar droga en los distintos operativos del OIJ. Su nariz vale lo que pesa en oro. Por ejemplo, el tiempo de revisión de una vivienda investigada de unos 100 metros cuadrados pasa de horas a solo minutos. En canes de trabajo de drogas, si una casa de 80 metros revisada manualmente se pueden durar 3-4 horas porque hay que sacar toda la ropa de los closets y eso, el perro una casa la puede revisar en 20 minutos. Los perros tienen impulsos genéticos que deben ser o bien minimizados o aumentados, según el trabajo para el que se le necesite. Por eso los instructores certificados deben
detectar si el perro está inclinado, por ejemplo, para rastrear drogas o bien para fluidos biológicos como sangre, así como explosivos o combustibles. Un can como este puede costar hasta $5,000, pero dependiendo de la academia y del país de donde se gradúe, alcanzan hasta los $20,000. Con una simulación, Josh demostró que su entrenamiento no fue en vano. Él va a encontrar olor a droga. En este caso, acá yo traigo una muestra de contaminación a droga, que es la que él va a detectar. ¿Cómo la detecta él? Él es un comportamiento entrenado que es de sentarse y apuntar con la nariz a la fuente del olor. El OIJ espera tener al menos 3 perros más afinados para este tipo de trabajo antes de que finalice este 2017.